Hablamos con la consejería y dijimos, oye, ya que hemos medio anunciado esto de que va a venir el consejero, pues por favor que venga alguien que sepa sobre el tema, lógicamente, y que pueda estar con nosotros. Entonces, bueno, pues la verdad es que se han portado muy bien. Tengo que agradecer a los jefes de prensa, que la verdad es que se han portado muy bien y nos han traído a un especialista. Se llama José Luis Villanueva, que es especialista en medicina interna y jefe de servicio de asociaciones de pacientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Verdad, José Luis? Así es, sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de que nos invitéis y de poder ayudar en lo que sea necesario. Estupendo. Yo, digamos, la parte de la que tengo más experiencia es la relación con las asociaciones de pacientes, que es una parte que en la consejería le prestamos mucha importancia. Y en concreto con las asociaciones de celíacos solemos tener trato frecuente. Hemos estado en diversos sitios y encantado de responder lo que queráis. Estupendo. Bueno, pues vamos a meternos en harina y vamos a la primera pregunta. La verdad es que tenemos 13 preguntas. O sea, el 13 hoy es el día, es nuestro número 13, así que a por el 13. 13 preguntas. A por las 13. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué crees que la enfermedad celíaca es una enfermedad infradiagnosticada? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que son dos cosas. Por un lado, que hay una serie de formas de presentación de la enfermedad, digamos, con todos los síntomas claros, que se diagnostica fácil, que sobre todo se da en niños. Y luego hay formas de presentación que se llaman oligosintomáticas, que tienen muy pocos síntomas y que es difícil de saber que eso es una enfermedad celíaca, porque hay muchas enfermedades que pueden compartir esos síntomas. Luego, además, hay formas de presentación raras, con síntomas que nadie piensa que pueden ser eso. Entonces, todo mezclado pues hace que sea una enfermedad que a veces los pacientes tardan tiempo en ser diagnosticados porque tienen sus síntomas, van avanzando hasta que en un momento determinado se piensa en ello y se diagnostica la enfermedad. Sí, es fundamental, ¿no?, lo que estábamos comentando antes del programa, esa formación que hacéis con distintos colectivos, tanto de asociaciones como de médicos, para que llegue esa información, ¿no?, esas presentaciones extrañas de la celiaquía, esos síntomas a veces tan difusos que cuesta pensar en ellos, ¿no?, que se necesita esa formación, saber que eso puede ser un síntoma de celiaquía para poder pensar y diagnosticarla. Sí, eso nosotros estamos involucrados en ello y de la mano de asociaciones de pacientes, porque fueron ellos que nos dijeron por qué no podemos hacer un curso con profesionales. Nosotros participamos también para dar el punto de vista del paciente, de cómo se puede vivir con esta enfermedad, cómo se puede comer, cómo se puede alimentar uno, que las cosas han cambiado desde hace muchos años hasta ahora, han cambiado, han evolucionado y ahora se puede llevar una vida normal, ¿no? Y empezamos el año pasado, aunque hay dentro de la Comunidad de Madrid muchos profesionales y formación en muchos campos, específicamente dirigido a médicos de familia. El año pasado comenzamos un curso con diversos profesionales de gastroenterología, inmunólogos, genetistas, luego también gente de anatomía patológica, médicos de familia, para que en un curso breve, porque tampoco puedes dar un curso de muchas horas, muchos cursos de muchas horas de muchas enfermedades, porque la gente se satura. Entonces, para que conozcan que existe esa enfermedad, las formas más frecuentes de presentación en adultos y de qué otras maneras se puede presentar menos frecuentes, para que lo tengan en la cabeza. Solemos decir que el tema de la formación, como tantas cosas, es una cuestión que tiene que caer en la gente como una lluvia fina, poco a poco. No puedes de repente decir que todo el mundo pase de 0 a 100, y eso cuesta esfuerzo, hay que poner interés, la gente tiene muchas cosas que hacer, ve muchos pacientes, hay muchas enfermedades también que son difíciles de diagnosticar, y el médico de familia no puede estar pendiente de hacer un curso cada día de una enfermedad. Entonces hay que compaginar el que puedan hacerlo los que quieran, que esa formación luego en cascada se vaya transmitiendo, y existe interés, y los profesionales también, de hacerlo. De hecho, en el curso que dimos, tienes que cerrar la inscripción en un determinado número de personas, porque sucede que cuando el número es exagerado, un curso no se da bien, no hay preguntas, no hay diálogo, es más difícil de hacerlo, se masifica.
y hubo mucha más gente que quería hacerlo que la gente que pudo. Este año volveremos a hacerlo. O sea que hay un interés por parte de los profesionales de la medicina en saber más, porque cada vez sí que vemos, sí que podemos leer que se manifiesta de maneras muy extrañas, ¿no? Lo hablábamos antes, con una fibromialgia, personas que al retirarles el gluten pues mejoran de dolores de cabeza, de cansancio y tal, y sin embargo pues me imagino que cuando se estudiaba hace unos años en la enfermedad celíaca pues hablaba de esa enfermedad más clásica con esas diarreas, que era más frecuente quizás en niños, y ahora se está viendo que son los adultos. Ahora hay que ser prudente también, porque hay dos aspectos. Uno, la enfermedad celíaca clásica, como decías, y luego también hay la sensibilidad al gluten. Y ahí eso entra dentro de un campo que es muy heterogéneo, que se conoce todavía mal, en enfermedades que todavía no están bien conocidas, que se ve que existe la respuesta, ¿no? Hay pacientes con fibromialgia que hasta un 70-80% al retirar el gluten de la dieta mejoran, y hay gente que mejora mucho. Hay gente, sin embargo, que no mejora, y hay gente que ha mejorado inicialmente y luego recae. Esto en esta enfermedad, en otras es distinto, pero bueno, que el interés de profundizar, y yo creo que hay una cosa muy importante, que es el trabajar y el estar cercanos unos de otros. O sea, que el paciente tiene mucho que decirnos a los profesionales de las cosas como las ve él, del enfoque que tiene, de las cosas, de su experiencia personal, de cómo le ha tocado vivir su enfermedad, que le sirve al profesional para asesorar a otros, y que también nos viene bien para saber de las cosas que la gente carece de información. Y por un lado a profesionales, pero en la población general también es poco conocido, y bueno, cada vez va siendo más conocido, y es interesante tener una colaboración de profesionales, pacientes y la administración para que trabajar todos en beneficio de los pacientes, que es para lo que estamos, ¿no? Sí, yo creo que en este caso en concreto la labor que hacéis desde la consejería sí que es importante, ¿no? Tener esa jefatura, ese área, ¿no? De trabajar con las asociaciones de pacientes, porque al final no siempre nos hacen todo el caso que queremos, ¿no? Siempre cada uno pues con nuestros problemas, con nuestras patologías, pues nos sentimos un poquito el ombligo del mundo, y bueno, pues está bien que un profesional o que los profesionales de la administración pues sepan de qué manera trabajar con nosotros para, bueno, pues para intentar hacer caso, ¿no? de las peticiones. Hace poco hubo una reunión con la defensora del pueblo para ver cuáles son los principales problemas del colectivo. ¿Cuáles crees que serían? Hombre, yo creo que hay un aspecto que es el que esté infradiagnosticado la enfermedad, y por tanto el conocimiento de la enfermedad en general en la sociedad, pero hay otro todo el tema de la alimentación, de la alimentación de los pacientes, de que conozcan cómo deben alimentarse y hacerlo bien, que necesariamente no es tomar, hablábamos antes, ¿no? Que hace unos años uno tenía esta enfermedad y tomaba un tipo de bollo todos los días el mismo, porque no había otra cosa. Y hay un aspecto que es tomar alimentación normal, que no tiene gluten, porque por sí misma no tiene gluten, y alimentarse. Y luego yo creo que hay otro aspecto importante, que es el tema de los etiquetados, de la composición de los alimentos. En esto sabéis que en todos los países en la Unión Europea vamos unidos unos a otros en estos aspectos como en otros. Pues hay una normativa general de la Unión Europea que después cada país técnicamente se dice transpone esa normativa, la pasa a la legislación de ese país para que pase a ser obligatoria y se cumpla, ¿no? Entonces, en eso hemos avanzado mucho, porque ahora ya hay obligatoriedad de que la gente especifique la composición de los alimentos, no solo si tienen gluten, sino muchas veces veis, hay para comer bien mucha gente que tiene cuidado en que no tenga las cosas, colesterol excesivo, que no tengan excesivas calorías. Eso ya viene registrado, antes no se veía. Claro. Y luego, claro, todo el tema derivado de la alimentación de productos sin gluten es que son caros. Sí. Y entonces esto es un tema que nosotros alentamos, no está en la administración regional el poder solucionarlo. Yo creo que es un tema general y que se está trabajando, y nosotros colaboramos, impulsamos todos los esfuerzos que puedan hacerse para que se pueda llegar a un acuerdo y ver de qué manera puede hacerse esto más accesible para los pacientes, ¿no? Porque sí es cierto
que hay una cosa que antes no existía, que es que uno, entre comillas, puede tener caprichos sin gluten que antes no había, y ahora puede llevar una vida normal y bueno, y irse por ahí, salir, cenar, comer, y eso existe. A veces eso es más caro, ¿no? Claro, yo siempre he tenido, ¿no?, esa idea de yo no quiero que me ayuden a costear pues un capricho, no quiero que el día de mi cumpleaños pueda tener una tarta a un precio, pues no, pero sí los productos de necesidad básica, como pueden ser pues eso, las cosas para desayunar, el pan y tal. Sí que creo que desde la administración, en este caso desde el gobierno central, ¿no?, debería haber algún tipo de subvención, de ayuda, como hay en muchos otros países, que aquí en España pues por desgracia no tenemos. Pero yo creo que eso hay más sensibilidad, y de que tú pudieras decir ahora mismo de esto es que no quieren ni hablar, ni nadie ha oído. No, hay sensibilidad hacia ese tema. Entonces, la cuestión es ver cómo se puede, porque es un tema comercial también de los fabricantes, y la administración tiene su papel, los fabricantes. Entonces, el llegar a acuerdos, a ver de qué manera se pueden hacer las cosas todos en beneficio de los pacientes, pero es el gobierno central. Y yo creo que se van dando pasos y que se conseguirá mejorar esto. Mario tiene una teoría que siempre propone, ¿no?, respecto a... Sí, yo tengo mi teoría. Vamos a este tema. Realmente lo que queremos los celíacos es que vayamos al supermercado, a la gran superficie o a esta tienda, por ejemplo, y encontremos los productos a un precio pues razonable, pues como los normales, ¿no?, como los precios normales. Encontrar una galleta al mismo precio que una galleta normal, ¿vale? O la pasta, o la cerveza, o aquellos que son sin gluten. Entonces, bueno, yo creo que es complicado siempre pues subvencionar a todos los celíacos, porque en principio tampoco hay un mapa, tampoco sabemos cuántos celíacos hay, y al no saber el número, pues no sabemos si hay... se habla estadísticamente de que el 1% de la población, pero bueno, es un dato que realmente no es, para mí no es fiable, no es fiable, porque ahí que metemos solamente los celíacos o también los sensibles al gluten, es decir, que es un dato un poco complicado. Yo creo que sería mucho más fácil, ya que buscar la sencillez, yo creo que es mucho más fácil de llevar a cabo, es que ¿cuántos fabricantes hay en España? Pues es que no habrá más de 20, 30, 40, como mucho 50. Pues ¿no sería más fácil subvencionar a esos fabricantes que hay en España, que tampoco son tantos, para que puedan producir a un precio mucho más reducido y que expongan sus productos a un precio realmente más normalizado, más reducido? Por eso sois vosotros. Yo desde luego no te puedo ayudar en eso, en tener una opinión formada, porque pero no pero no sería más fácil. ¿Cuál es tu opinión, José Luis? No, mi opinión es que hay que trabajar conjuntamente. Entonces, este es un tema comercial por un lado y de empresa, que tiene sus coordenadas, y que los empresarios tienen su manera de trabajar y con sus esquemas, y luego hay una necesidad social de pacientes, y luego está la administración. Entonces lo que es ponerse de acuerdo unos y otros, pero no te podría decir porque no sé del tema, de esos números no entiendo bien. Sí que intuyo que es un tema, algo para dialogar y a lo mejor ceder de una manera, ceder en otra, pero no te puedo decir. Es una cosa de suficiente entidad, como decías, puede haber muchos pacientes, y para que eso se haga bien, pues tiene que estar todo el mundo de acuerdo también, ¿no? Y, claro. Bueno, pero yo creo que se ha avanzado, porque la sensibilidad que existe ahora mismo en la administración, yo digo, la autonómica es en la que conozco, pero también en la central, ¿no?, y en los parlamentarios, los gobiernos, los partidos políticos, son receptivos a los pacientes y a los problemas que tienen los pacientes, y hay un compromiso de servicio a la sociedad y de ayudar en todos los que se dedican a esas cosas, y están por ayudar. Entonces yo creo que es cuestión de llegar a los puntos donde se puede promover y puede tener un efecto multiplicador lo que uno quiere. Hablabais de la defensora del pueblo, pues eso tiene importancia, porque ella puede instar al gobierno a hacer cosas. Bueno, los parlamentarios, distintos partidos políticos, etcétera, también sirve, y eso es cuestión de seguir tocando todos los palillos, que seguro que lo hacéis, ¿no? Uh-huh. Sí, porque realmente producir productos sin gluten pues no tiene los mismos costes
Porque dice, vamos, los productos son caros. Es verdad, son caros, pero tiene una razón de ser. Claro. Es decir, yo estoy totalmente convencido, y además lo sé, porque trato con productores, de que realmente estos productos tienen un precio porque realmente tienen unos niveles de seguridad que hay que pagar, unas certificaciones que también hay que pagar, unos productos en origen, una materia prima en origen que también tiene que estar certificada. O sea, no me vale decir, bueno, voy a comprar harina de maíz, que sé que el maíz no tiene gluten, sí, pero ¿dónde se muele? ¿Al lado de un molino de trigo? Entonces ya no me vale. Es decir, que realmente, y claro, y luego el productor se dirige al 1% de la población. Claro. No, y que yo si pongo si vamos a ver, si yo quiero ganar dinero poniendo una panadería, sería más fácil poner una panadería genérica, que me dirijo al 99% de la población que al 1%. Con lo cual hay unos costes añadidos que hacen que estos productos sean más caros. Pero también es de nuestra seguridad. Yo desconfío mucho de muchos productos que son más baratos. Digo, cuidado. Claro, no, eso es así. Y luego hay otro campo que para explorar y que se está trabajando, porque la alimentación de esta manera es cara, pero toda la investigación que se está haciendo en temas de genética, de trigo y de alimentación agraria, todo lo que se pueda profundizar en eso es muy importante, porque ahí pueden salir cosas y desde ese origen sí que puede ser más fácil. Pienso que el origen en tener transgénicos y especies, tipos de trigo que estén modificados genéticamente y sirvan, eso es y se está trabajando, y eso puede ser muy importante. Y luego también como medicación, ahora mismo hay fármacos que se están investigando, todavía no están en uso, que van a permitir que a lo mejor una parte de pacientes, que lo que les sucede es que puedan tomar pequeñas cantidades de tolerar con esa medicación, pequeñas, que no le tengan alergia al gluten en determinadas proporciones pequeñas, ¿no? Y eso hay muchos pacientes que tienen sensibilidad cruzada, o que tienen que, pues lo que tú decías antes, de moler al lado donde ha habido contaminación. Las contaminaciones puede ayudar. Eso, sabéis, en la investigación de fármacos, antes de ponerse de que se comercialice, se hacen los estudios con mucha seguridad. Entonces hay un estudio, se llama fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 se hace en animales de experimentación, viendo cómo lo toleran, el efecto, etcétera. Luego la fase 2 ya se hace en personas, y eso vas probando dosis, una serie de tolerancia, etcétera. Y luego la fase 3, la previa a la investigación, a la puesta en comercialización. Y este fármaco que están investigando está en fase 2, o sea que puede haber algo. O sea que hay esperanzas por un lado y por otro. Y mientras tenéis que vosotros, las asociaciones, los pacientes, seguir insistiendo en trabajar para que las cosas sean más sencillas y más fáciles, ¿no? Creo que ese es un mensaje importante. Hace poco, ya ha venido varias veces Nacho, de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid, nos hablaba también de esa vacuna que está en fase 2, y bueno, pues aunque todavía le quedan para que, bueno, pues se materialice, ¿no?, y se llegue a comercializar, sí que lo explica, ¿no?, como diciendo, bueno, pues que hay una esperanza y que no va a ser ahora, pero quizá dentro de unos años sí que algunas personas se puedan beneficiar de esa vacuna. O bueno, lo que sí que hay comercializado a día de hoy son esas pastillas que permiten a las personas no celíacas, personas sensibles al gluten, bueno, pues en caso de hacer una transgresión de la dieta, de alguna manera, pues que el daño sea menos tomando eso, ¿no? Pero no, en este caso no es para celíacos, sino que para, bueno, pues para sensibles al gluten, y claro, tampoco para alérgicos, ¿no? Pero bueno, sí que es importante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de hay investigación en cuanto a fármacos, la administración parece que por lo menos nos va escuchando un poquito más, las asociaciones son súper activas y los pacientes celíacos cada vez, bueno, pues somos más numerosos, y también las redes sociales ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Entonces el camino, yo creo que estamos en el buen camino, que todavía queda mucho, pero bueno, poquito a poco, ¿no? Hay una cosa que también es importante ahora vamos a cambiar un poco de tercio. El tema de los recién diagnosticados, sobre todo en el adulto, porque cuando se lo diagnostican a los niños, pues bueno, los niños, pues hay muchos niños que no han probado el gluten, con lo cual les das unas magdalenas, les das tal, y bueno, se los comen normalmente. Pero claro, un adulto con 40, 50, 60, incluso 70, incluso 80 años, que de pronto le dicen, ¿usted es celíaco?
Entonces, a partir de ahora, ¿se acuerda usted del pan que tanto le gusta? Ese fuera. ¿Qué le diría usted a ese celíaco? Porque hay muchos celíacos que, aun siendo diagnosticados, hacen muchas transgresiones. Sí. El tema de las transgresiones. Yo creo que el celíaco recién diagnosticado es muy importante que desde el principio tenga claro que tiene que hacer caso al médico y que tiene que ser muy estricto en la alimentación, en no tomar gluten, porque si no, no le va a ir bien. Fijaos que a veces pensar en otra enfermedad, ¿no? Que fuera a lo mejor una enfermedad, vamos a ponernos así serios, ¿no? Una enfermedad mortal. Decía, mira, si no tomas este tipo de medicación vas a ir, de alimentación vas a ir bien, te vas a curar y vas a vivir. Y dice, bueno, yo para eso me apunto. Luego costaría, porque a todos nos cuesta, aunque sepamos todo, ¿no? Pero el que se mentalicen es difícil, porque date cuenta que una manera de vivir, que el comer, primero que el comer es una cosa habitual para todos, claro, es de primera necesidad. Muchas veces comemos mal, todos, los que no somos celíacos también. La alimentación es una de los caballos de batalla en la alimentación sana para prevenir enfermedades. Hay una plaga, como sabéis, de obesidad. Plaga no es una plaga, hay muchos enfermos con obesidad. Plagas son de los animales. Pero efectivamente, si no se come bien, se llega a tener sobrepeso, obesidad, no se lleva una vida de ejercicio físico, de actividad física, se gana peso, después se produce hiperlipemia, el colesterol aumenta, hiperglucemia, arteriosclerosis, las coronarias se obstruyen y eso se ha ido trabajando ese daño en el cuerpo por comer mal. Bueno, pues eso en una enfermedad que es como la vuestra, que es una enfermedad que necesita tener ese cuidado de la enfermedad, es muy importante saber que lo único necesario es eso, que no hay ahora mismo una medicación para que puedas curarte y que tienes que tener cuidado, ¿no? y hacer caso al médico. O sea que es normal que cuando uno tiene un impacto en la vida con una determinada edad, un impacto nuevo de cualquier otro aspecto de la enfermedad o de tipo familiar, las cosas afectan a la persona que tiene la vida hecha de una determinada manera, pues afectan mucho. Entonces el adaptarte cuesta y en una cosa que es a lo mejor solo de daño propio, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, pues si no lo como yo me fastidio, no hago daño a nadie, pues no se cuida a la gente y hay que dar el mensaje positivo que se va a encontrar mejor si come bien y hace las cosas y que haga caso al médico. O sea, es muy importante la labor de las asociaciones, ¿no? De pacientes y de la voz de los pacientes, pero tiene que ir todo a favorecer la relación del médico y el enfermo. O sea, todo lo que es la mejoría del paciente tiene mucho relación con lo bien que se atienda por el médico, por la buena empatía que tenga, por cómo le pueda contar las cosas, por la confianza que tenga. Y muchas veces, si uno tiene confianza y en otras ocasiones con otras enfermedades o con otros problemas de salud ha hecho caso al médico y el médico le ha atendido y ha visto, pues si hay confianza, dice, bueno, otras veces me ha ido bien hacerle caso. Pues también a veces pasa que esos pacientes pues tampoco son, digamos, por manera de ser, que a veces pasa, fáciles para otras cosas, ¿no? Entonces se junta todo y claro que con una determinada edad, ahora de repente pues ya no puedo comer pan, ya no. Hay que llegar un mensaje positivo de que el mundo no se ha acabado, que el comer es una cosa que se puede sobrevivir comiendo de muchas maneras y que esto es una cosa necesaria, ¿no? Y que no pasa nada. A mí en ese sentido me parece muy importante lo que comentábamos al principio, ¿no? De la formación a los médicos, porque muchas veces el médico cuando diagnostica celiaquía no te puede aportar mucho más. O sea, yo recuerdo que me diagnosticaron y me dijeron, eres celíaco, bueno, se lo dijeron a mis padres, no puede comer gluten, el gluten está en las harinas, vaya usted a la asociación de pacientes, ¿no? Okay. Porque entiendo que, bueno, pues que no son expertos, no siempre te diagnostica un especialista en enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, aunque es muy agradecida y es fácil de hacer una vez que lo conoces y tal, pues al principio asusta y muchas veces te encuentras con que tu médico no te sabe decir cómo te tienes que alimentar, ¿no? ¿Sabes qué pasaba esto también antes más? Y porque las propias asociaciones, ellas de trabajo propio, tenían la lista de productos comerciales investigados cuando no había etiquetado de los que se podían tomar y no los. Entonces,
no teníamos información suficiente, entonces evita la asociación que ahí sí lo saben. Ahora ya con el tema del etiquetado pues se ha avanzado y se ha mejorado, ¿no? Entonces le puedes decir a las personas que haya productos que pueden determinar, claro, no es decirle, mira, no puedes tomar, no, porque no hay, es que ahora pensar cómo eran las cosas, claro, el que ha nacido ahora y tiene la enfermedad ahora y lo ve todo, pues de una determinada manera, pues no le extraña, pero es una persona que le ha pasado, pues como a ti hace 20 años, decir, bueno, tú no te podías tomar una cerveza porque no había, no te podías tomar una pizza porque era una transgresión horrorosa y era terrible. A todas partes con tu libro, y te ibas con el libro, con que se editaba, y entonces tenías que ver si eso se podía, y era un calvario. Entonces ahora mismo, pues, hombre, es bueno pensar en que lo que ha pasado, y eso es en gran medida por la lucha de las asociaciones y por lo que se ha peleado, que se ha avanzado y ahora mismo hay unas posibilidades de vivir. Nosotros, que gracias a Dios vivimos en este mundo que vivimos y lo tenemos. En otros lados hay personas que tienen otras dificultades, ¿no? Pero estamos para arreglar lo que nos pasa en donde vivimos, ¿no? Claro, claro. Sí, como por ejemplo el tema de los restaurantes. Los restaurantes, porque en casa un celíaco lo tiene totalmente controlado, ¿no? Por lo menos lo tiene muy, muy controlado. Pero claro, sales fuera, porque claro, entre otras cosas un celíaco es una persona normal, que tiene una vida social, que va a bodas, que va a comuniones, que va a cenas con los amigos, cenas de empresa. Y claro, es celíaco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Transgredo, no transgredo? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Yo pienso que cada vez va a haber un le llaman en los negocios, que no es lo mío los negocios, pero nichos para esas cosas. Y hay determinados restaurantes de, por ejemplo, franquicias, que yo vivo cerca de un sitio, que no digo para no hacer publicidad. No, lo puedes decir, el Grupo Beach, por ejemplo, el Grupo Beach con todas las enseñas. Dices, en tal sitio es que tienen dieta, me decía otro día un amigo, es que mis sobrinos tienen celiaquía y oye, están encantados porque los padres comen tal y el niño tiene una dieta sin gluten. Entonces, esa manera de hacer las cosas, de buscar que con imaginación se pueden hacer menús. Me habíais dicho que luego vendrán, me parece que hablará alguna persona que tiene relación con la formación en hostelería y pues eso es fascinante. O sea, que a un profesional de la restauración le entre la creatividad con cosas que otros que pueda hacer disfrutar a determinadas personas con un modo de cocinar que les puede ayudar, pues para él profesionalmente yo creo que es una cosa que le tiene que hacerse sentirse orgulloso y luego pues me imagino que también tendrá sus rentabilidades, ¿no? Económicas, etcétera, claro. Pero que la gente cuando sale, eso llegará. Ahora mismo pues hay que ir buscando los sitios donde se puede ir a comer, pero yo creo que a comer sin gluten, pero con la línea de lo que decías antes, que Lorena, que la alimentación básica, que decía, se pueden tomar unas lentejas que no tienen gluten, y se puede tomar carne, y se puede un pollo tal, hay muchas comidas que a veces no puedo tomar, claro. Si te encantaba tomar pan y mojabas pan tal, pues ahora no puedes tomar de ese pan, tienes que tomar sin gluten o acostumbrarte. Pero por ejemplo, la gente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad también tiene restringido y a lo mejor se toma unos bocadillos y ahora el médico le dice que tome un poquito, menos pan, ¿no? Sí. Bueno, es modificar las costumbres. Yo creo que en esta enfermedad es modificar el modo de vivir también, de buena manera, el modo de salir, de comer, y es tener esa mentalidad, ¿no? Y quizás verlo desde el punto de vista positivo de que es una enfermedad que con una dieta sin gluten estás estupendamente, no tiene efectos secundarios, no es como pues lo hemos comentado muchas veces, ha salido muchas veces el tema de la esclerosis múltiple, que bueno, es un caso más extremo, ¿no? Pero no es una diabetes que necesitas un control, y que es una enfermedad que en el momento en el que aprendes a comer sin gluten y a no hacer transgresiones, te metes en la cabeza que no se pueden hacer, es muy llevadera y es muy agradecida. Y yo creo que en ese sentido el hecho de no tener que tomar todos los días una pastillita que al final te está afectando a los huesos, te puede estar afectando al hígado, al riñón, pues yo creo que hay que verlo también desde ese punto de vista. Esto es muy interesante y muy importante esto que dicen y que dices, perdona Lorena, y esto, el que un paciente y que lleva muchos años a otra persona recién diagnosticada se lo cuente, claro, le hace creíble, porque dice el médico, tú tienes que hacer, y el médico siempre te está prohibiendo cosas y mandando cosas que no te gustan, ¿no? Y dice, no tome sal, no tome azúcar, no haga usted, no fume.
Dice, mire usted, pero ahora se lo dice, mira, es que vas a estar mejor, yo fíjate cómo estoy, yo llevo no sé cuánto, te acostumbras, cuesta, porque no vas a decir, mira, no, da igual, pero lo llegas a conseguir. Y luego en los niños, por ejemplo, pues a veces un padre es duro que tenga que a los niños hacerles comer de una determinada manera, pero hay que tener mano izquierda, saber que eso es importante en la vida de un niño que está con celíaco y avanzar por ahí, ¿no? Yo creo que son modos de vida y esa... A mí me decía una vez un amigo catedrático de medicina que venía andando al hospital y era con el tema del sobrepeso y la obesidad. Dice, dime tú una enfermedad cualquiera, mortal, porque decía, bueno, la arteriosclerosis, si te da un infarto te mueres, ¿no? Una enfermedad que se pueda tratar viniendo todos los días, caminando todos los días, yendo y volviendo al trabajo. Te dijeran, tienes una enfermedad mortal, y cualquiera, ¿no? Un cáncer, que tienes una... Y vas y vienes y y con eso y con un poco de cuidado te curas. Dice, bueno, ¿dónde está eso que me apunto, no? Bueno, entonces, bueno, dices, bueno, sí, tú porque no lo tienes, ¿no? Claro. Pero si te toca, bueno, es esta idea, ¿no? Uh-huh. Ese cartel es extraordinario. Sí, nos han puesto un cartel ahí de improviso. Sí, una pregunta te quería hacer yo, ya sí, para ir terminando, porque aquí el tiempo corre, que son ahora mismo las 5:30 de la tarde. El tema de los hospitales, ¿es posible ya comer sin gluten en los hospitales, tanto los pacientes como los visitantes en las cafeterías? Sí, ahí eso, gracias a Dios gracias por lo que nos han ayudado las asociaciones y por hacer visible una cosa que está ahí y que no lo conocíamos. Entonces, ahora yo creo que en los hospitales de la Comunidad de Madrid hay menús para poder elegir tanto en pacientes ingresados como en como las personas familiares que van fuera, ¿no? Siempre puedes decir que podías tener 10 menús, que te gustaría más. Bueno, hemos empezado de no haber a tenerlo, ¿no? Y luego las empresas de restauración que van haciendo contratos en los hospitales, ya ese es un aspecto que tienen que contemplar, ¿no? En los nuevos. Hay contratas que tienen, digamos, gente que lleva tiempo y lo han ido introduciendo, pero los nuevos ya lo van haciendo ya de entrada, ¿no? Entonces yo creo que eso es un avance también. En los colegios, pues también es una cosa en la Comunidad de Madrid. ¿De qué manera las cosas se cuidan en los sitios? Pues en la Comunidad de Madrid hay un plan de inspección sanitaria de la Consejería de Sanidad que se encarga dentro de la inspección, pues de que las cosas se lleven a cabo bien, ¿no? Y luego nosotros procuramos poner a disposición de las personas los elementos necesarios para que se pueda vivir mejor en este sentido y se pueden hacer dietas. Y hay modos de confeccionar menús saludables, eso está en la página web, modos de alimentación de niños, cosas que favorezcan la vida de las personas que están enfermas y que a lo mejor nosotros directamente no llevamos el menú, porque nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero para que eso se haga, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta entrevista. Sí. Como ves, es un punto de encuentro. Si ves la mesa desde arriba, es un punto enorme. Sí. Y pretendemos que este programa sea un punto de encuentro para todos los celíacos y todas las personas que estamos implicadas en este tema, ¿no? Tanto médicos como blogger, como celíacos, como productores de producto, que todos tengamos voz en este programa y nos podamos manifestar. Estamos seguros que con este programa muchos celíacos pues encontrarán respuesta a muchas de sus preguntas y a muchas de sus dudas. Pues José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Y desde luego estás invitado a todas las veces que quieras venir. Muy bien, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos. Muchas gracias, José Luis. Gracias.